Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desvelamos los secretos mejor guardados de nuestras celebridades favoritas. Hoy venimos con una bomba, algo que de verdad les va a dejar con la boca abierta. Han estado esperando ansiosamente preguntándose qué más se puede descubrir sobre uno de los actores más aclamados y deseados del momento. Sí, estoy hablando de nuestro queridísimo Can Yaman. Y prepárense porque lo que vamos a revelar hoy es algo que pocos sabían, una pasión que ha mantenido un poco oculta, pero que define una parte muy importante de él. ¿Están listos para conocer el secreto de Can Yaman? Pues abróchense los cinturones, porque esto no se lo van a creer. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante descubrimiento, si aún no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscribirse aquí abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras revelaciones. Así nos ayudan a seguir trayéndoles el mejor contenido. Can Yaman, ese torbellino de carisma, talento y seamos sinceros, un físico que quita el aliento, ha conquistado corazones en todo el mundo. Conocemos su faceta de actor, sus papeles inolvidables en series que han batido récords, su dedicación al gimnasio y su innegable atractivo. Pero, ¿qué hay más allá de las cámaras? ¿Qué es lo que realmente mueve a este hombre que parece tenerlo todo? Pues bien, se rumorea, y ahora confirmamos, que Can Yaman tiene una afición, una pasión que va mucho más allá de los guiones y los flashes. Algo que practica en su tiempo libre, un respiro para su alma y una conexión profunda con algo que le permite desconectar y reconectar al mismo tiempo. Y aquí viene lo interesante porque no es algo que esperaríamos de él. No es un deporte extremo, ni coleccionar coches de lujo, ni ninguna de esas cosas que solemos asociar con las grandes estrellas. Su verdadera pasión, esa que muchos desconocían, es la jardinería. Sí, lo han oído bien. Nuestro Adonis turco, el galán de telenovelas, tiene una mano para las plantas que haría palidecer a más de uno. Y no me refiero a tener un par de macetas en el balcón, no. Hablamos de un amor genuino por la tierra, por el cultivo, por ver crecer la vida a través de sus manos. Imagínense a Can Yaman con sus músculos marcados, su mirada intensa, arrodillado en la tierra, cuidando de sus tomates, sus hierbas aromáticas o quizás hasta de delicadas flores. Es una imagen que rompe con todos los estereotipos, ¿verdad? Y eso es lo que lo hace tan especial. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque aunque Can es bastante celoso de su vida privada, a veces las pequeñas grietas dejan ver la luz. Hemos investigado, hemos buscado pistas y hemos encontrado testimonios que confirman esta faceta tan tierna y sorprendente de su personalidad. Se dice que cuando tiene un respiro de sus intensos rodajes, uno de sus mayores placeres es dedicarse a su huerto. Y no cualquier huerto, sino uno que él mismo ha cultivado con esmero. Se dice que en su casa tiene un espacio dedicado a ello, donde planta sus propias verduras y hierbas. Esto no solo le proporciona alimentos frescos y saludables, sino que también le ofrece un momento de paz y conexión con la naturaleza, algo que en el ajetreo de la fama es un tesoro invaluable. Piensen en la filosofía que hay detrás de la jardinería. Requiere paciencia, dedicación, observación constante. Tienes que entender los ciclos de la naturaleza, saber cuándo regar, cuándo podar, cuándo cosechar. Es un proceso de dar y recibir, de nutrir para obtener frutos. Y esto, queridos amigos, habla mucho de la paciencia y la perseverancia que Can Yaman ha demostrado en su carrera. No es casualidad que haya llegado tan lejos. Detrás de ese éxito meteórico hay mucho trabajo duro, mucha disciplina y sí, mucha paciencia. La misma paciencia que se necesita para ver crecer una semilla hasta convertirse en una planta frondosa. Además, la jardinería es una actividad increíblemente relajante y terapéutica. El contacto con la tierra, el olor de las plantas, el simple acto de cuidar algo vivo, todo ello tiene un efecto calmante sobre la mente. En un mundo donde el estrés y la presión son constantes, especialmente para figuras públicas como Can, tener una válvula de escape como esta es fundamental para mantener el equilibrio y el bienestar. Es una forma de desconectar del mundo exterior, de las exigencias de su profesión, y de conectar consigo mismo, con sus pensamientos, con sus emociones. Los detalles que hemos recopilado sugieren que Can Yaman no es un jardinero novato. Se habla de que tiene un conocimiento bastante avanzado sobre botánica y sobre técnicas de cultivo orgánico. Le interesa especialmente cultivar productos que sean saludables y libres de químicos. Y esto, de nuevo, encaja perfectamente con la imagen que él promueve de un estilo de vida sano y activo. Su dedicación al deporte y a la alimentación equilibrada no es una moda pasajera,
parece ser una forma de vida arraigada, y su huerto es una extensión natural de esa filosofía. Imaginen la satisfacción de poder decir, esto lo he cultivado yo. Esa conexión con la tierra, con el origen de los alimentos, es algo que cada vez más personas valoran. Y para alguien que viaja tanto y tiene una vida tan pública, tener ese pedacito de hogar, ese espacio verde donde puede ensuciarse las manos y ver los frutos de su trabajo, debe ser increíblemente gratificante. Y aquí viene otra capa de intriga, ¿por qué lo mantienen secreto? Quizás no sea un secreto en el sentido estricto de la palabra, sino más bien algo que no suele compartir activamente. Y esto puede deberse a varias razones. Por un lado, puede ser que quiera proteger esa parte íntima de su vida de la exposición mediática. Un espacio privado donde pueda ser simplemente Khan, sin el peso de la fama. Por otro lado, quizás piensa que no es algo tan glamuroso como para compartirlo en redes sociales, algo que, tristemente, muchas celebridades sienten que deben hacer. Pero para nosotros, los que apreciamos la autenticidad, esto es oro puro. Piensen en cómo esta pasión podría influir en su vida personal y en su forma de ver las cosas. La jardinería enseña lecciones de vida importantes, la importancia de la paciencia, la resiliencia ante los desafíos, la belleza de los ciclos naturales, la gratitud por lo que la tierra nos da. Todo esto se refleja, sin duda, en la forma en que afronta su día a día y su carrera. Además, si alguna vez tienen la oportunidad de probar algo cultivado por Khan Yaman, prepárense para una experiencia culinaria única. Se dice que las hierbas aromáticas que cultiva son especialmente fragantes y los vegetales, llenos de sabor. No me extrañaría que tuviera un conocimiento especial para potenciar el sabor de sus cultivos. Ahora, sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿dónde está ese huerto? ¿Podemos ver fotos? Lamentablemente, como les decía, Khan es muy reservado con esta faceta. Pero no pierdan la esperanza. A veces en sus historias de Instagram o en alguna entrevista muy puntual, puede que se le escape algún detalle, alguna imagen furtiva. Y si eso sucede, seremos los primeros en traerles la noticia. Lo fascinante de descubrir esta pasión es que nos permite ver a Khan Yaman desde una perspectiva completamente nueva. Ya no es solo el actor exitoso, el hombre atractivo. Es también el hombre que disfruta de la simplicidad, que encuentra placer en las cosas pequeñas, que tiene una conexión profunda con la naturaleza. Es un recordatorio de que detrás de la imagen pública, todos tenemos nuestras pequeñas o grandes pasiones que nos hacen quienes somos. Y esta revelación, creo, solo aumenta nuestra admiración por él. Porque demuestra que, a pesar de su fama y su éxito, sigue conectado con lo esencial. Sigue valorando las cosas que realmente importan, la salud, la naturaleza, la paz interior. Es un ejemplo de cómo encontrar el equilibrio en una vida tan agitada. Imaginen la conversación en una cena con Khan Yaman. Podría estar contándoles anécdotas de su último rodaje en Estambul, o podría estar explicándoles con entusiasmo los secretos para cultivar el mejor tomate e irloom. Y ambas facetas son igual de interesantes, ¿no creen? Es esta dualidad, esta capacidad de ser múltiples facetas de sí mismo, lo que lo hace tan cautivador. Así que si alguna vez se cruzan con Khan Yaman, y por alguna casualidad divina terminan hablando de jardinería, no se sorprendan. Podrían estar ante un verdadero experto. Y quién sabe, quizás hasta les dé algún consejo para sus propias plantas. En resumen, mis queridos seguidores, hemos desvelado uno de los secretos mejor guardados de Khan Yaman, su profunda y genuina pasión por la jardinería. Una afición que nos muestra su lado más tierno, paciente y conectado con la naturaleza. Es un recordatorio de que las celebridades también tienen vidas privadas, intereses personales y pasiones que van más allá de lo que vemos en la pantalla. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta revelación tanto como yo disfruté investigándola para ustedes. Me encanta poder traerles estos detalles que nos permiten conocer un poco mejor a las personas que admiramos. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les sorprendió esta faceta de Khan Yaman? ¿Tienen ustedes también alguna pasión oculta que les llene el alma? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones son lo más importante para mí y para este canal. Y si este vídeo les ha gustado, si les pareció interesante y les sacó una sonrisa, por favor, no olviden darle un gran me gusta, pulgares hacia arriba. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Khan Yaman.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campana para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas y revelaciones. Ustedes son la razón por la que hacemos esto y su apoyo significa el mundo para nosotros. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y sorpresas. Hasta pronto.